a comenzar a desarrollar la información. El presidente Luis Lacalle Pou sacudió el tablero político anoche, como les decía al comienzo, al anunciar que tiene la aprobación, el visto bueno, el interés de China de empezar a desarrollar un estudio de prefactibilidad para comenzar a pensar en un TLC, un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, es decir, bilateral. Esta novedad tiene implicancias de todo tipo porque implica profundizar las relaciones bilaterales con quienes desde hace muchísimos años, al menos desde el 2013, el principal socio comercial de Uruguay. Y esto se da además en un momento, en un contexto en el que China viene avanzando sistemáticamente en profundizar las relaciones comerciales y de todo tipo también de inversiones con América Latina. Vamos a comenzar a desarrollar las implicancias comerciales y para eso vean ustedes esta placa, este mapa que estamos viendo a continuación. China es al día de hoy el principal socio comercial de Uruguay. 32% de las exportaciones en 2021 de Uruguay al mundo fueron a China, lo cual hace que bueno, justamente este gigante asiático sea muy importante para Uruguay. Pero así como también es de los principales socios comerciales, también es al que más aranceles se le pagan. ¿Qué quiere decir esto? Al que más se le tiene que pagar por ingresar los productos. En 2019 se pagaron 134 millones de dólares solamente en aranceles. Ese es un dato muy relevante para entender el contexto de lo que se empezaría a negociar a continuación. Pero ¿qué es lo que les estamos exportando en definitiva a China? Bueno, lo vamos a poder ver en la siguiente placa porque son varios rubros, sobre todo de materias primas. Ahí pueden ver, lo primero y muy destacado es la carne bovina, también subproductos cárnicos, esto es básicamente la mayoría de lo que le exportamos. También productos lácteos, soja, ganado en pie, madera, carne ovina y otros con un 3%. Pero la verdad es que sobre todo lo que le estamos exportando a China es carne. Pero justamente lo que es bueno para unos puede ser bastante complicado o puede complicar a otros a la hora de que haya un TLC, porque ustedes saben que un tratado de libre comercio es de doble entrada, es decir, mejora las condiciones de acceso al mercado chino para el Uruguay, pero también al revés de los productos chinos en Uruguay. Y en ese sentido vale la pena entender un poco cómo es la dinámica de ganadores y perdedores que se abre a continuación. Estuvimos hablando más temprano sobre eso porque bueno, vale la pena entonces ver cuáles son las conversaciones y los debates que se vienen ahora nomás. Por ejemplo, en el caso del sector empresarial, ¿cuál es la reacción? Y bueno, estuvimos conversando sobre todo con gente de la Cámara o del sector exportador, que para ellos es muy importante China y acuerdos de libre comercio, así como también con el representante de la Confederación de Cámaras Empresariales que nuclea la mayoría, las principales cámaras empresariales del Uruguay, y esto es lo que decían. Ante un posible tratado de libre comercio entre Uruguay y China, los empresarios sostienen que las exportaciones se verán beneficiadas por la baja de los aranceles. Desde la Unión de Exportadores aseguran además que un TLC incrementará el empleo. Pueden venir más empresas chinas a invertir al Uruguay y eso generaría más empleo. Y más empleo también se generaría si nuestras empresas exportadoras pueden entrar en China sin pagar tantos impuestos. Te permite hacer desgravaciones en el tiempo hasta llegar a aranceles menores a los que pagamos hoy. Entonces, son necesarios los acuerdos, acordar que puede haber productos sensibles en Uruguay que hay que proteger en cierta cantidad de un lapso de tiempo, y eso se negocia con los sectores, y hay otros que quieren avanzar más rápido. Entonces nosotros el TLC lo vemos como una oportunidad, como lo vimos con Chile, que el país negocie con todo tipo de acuerdo con el mundo, porque necesitamos abrir más mercados. Sin embargo, un TLC con China también puede traer algunas consecuencias negativas para algunos sectores. El presidente ayer muy claro dijo, vamos a empezar con un estudio de prefactibilidad y eso es muy bueno para saber el impacto que puede tener, porque es muy variable según diversos sectores. Hay sectores que hoy ya están exportando a China, no olvidar que hay sectores que tienen
alto nivel de exportación, como la carne, la soja, inclusive los lácteos ahora, que son el primer país destino de las exportaciones, que bueno, que sin duda lo va a favorecer. Otros, como el sector industrial, pueden verse algo perjudicados. Hay sectores que se van a ver afectados sin duda, sobre todo lo que es industrial, autopartes, plásticos, todo eso creo que no son rubros que sean apetecibles para exportar. Por eso, desde la Confederación de la Cámara de Empresariales, entienden que el sector industrial deberá ser compensado si sufre consecuencias negativas de un TLC. Creo que hay que sentarse a analizar cuáles son los sectores para que cuando se haga un acuerdo, bueno, establecer cláusulas de cuidados mutuos para que no afecten gravemente a estos sectores. Evidente que acá algún impacto va a tener, tanto positivo como decía, como negativo. Acá hay un impacto negativo que puede traer bueno, la caída de alguna fuente de trabajo en algún sector, que hay que ver cómo se reactiva a través de otros. Bueno, y atención, porque además del sector exportador, como ocurrió también cuando se debatió, ustedes recordarán tiempo atrás, un TLC con Estados Unidos, empieza todo un debate en el que también el sector trabajador, el PIT-CNT, va a tener algo que decir respecto a esta lógica de ganadores y perdedores y si es o no conveniente para el país. En ese sentido, ya hay algunas primeras reacciones por parte del PIT-CNT que quieren un ámbito tripartito para analizar este tema. Yo he sostenido que los tratados de libre comercio no necesariamente implican trabajo de calidad y desarrollo de nuestros países. Porque cuando dos países de estructuras económico-productivas tan distintas mejoran sus flujos comerciales, lo que sucede es que se hacen aún más profundas las asimetrías. Y los países se tienen que preparar mucho para una inserción internacional que potencie su desarrollo y su trabajo de calidad. Yo te podría establecer que en principio un país que va a ser el país más industrializado del siglo XXI, probablemente en su puja geopolítica con Estados Unidos, una potencia global de este siglo, que tiene el nivel más alto de industrialización, probablemente el intercambio comercial a priori sea, bueno, Uruguay mejora su capacidad de oferta de materias primas y productos intensos en recursos naturales o commodities y liquida lo poco que tiene de industria manufacturera o de procesos con un poco más de valor agregado. Bueno, vale, y también hay otro tema central en todo esto que es el vínculo con el Mercosur. De hecho, anoche se lo preguntaban al presidente si esto puede o no afectar y generar una ruptura con los socios, ¿no? Sí, exactamente, porque la pregunta, más allá de esta dinámica comercial de ganadores y perdedores o medidas compensatorias, es justamente si puede Uruguay negociar de manera bilateral. El gobierno entiende que sí, que la normativa esta de la que tanto se ha hablado en el pasado, que parecería ser que todo necesita pasar por un consenso en el Mercosur, no aplica porque no ha sido internalizada y entonces que hay normativa que permita ir para adelante. Vamos a escuchar lo que decía anoche, parte de lo que decía anoche el presidente sobre los ganadores y perdedores en este debate y así como también de la posibilidad de que hayan rispideces en el Mercosur. Uruguay tiene apuro. Cada día que pasa es un día perdido y sobre todo en el mundo moderno. Nosotros estamos ansiosos y apurados, pero tenemos que hacer las cosas en conjunto. El apuro no nos puede llevar a equivocarnos y por eso la convocatoria de hoy. En conjunto, todos los partidos políticos uruguayos, después se va a extender a las cámaras empresariales y a los sindicatos. Veremos cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores de estos acuerdos y veremos si hay medidas compensatorias. Eso va a surgir del estudio de prefactibilidad. El canciller Bustillo me informó hace un rato que ya habló con el canciller Felipe Solá para informarle. Las dos reuniones informales que tuvimos con el presidente argentino, una en Colonia y la otra el otro día en Buenos Aires, hablamos de este tema. Y quedamos justamente lo que yo le decía hace un instante, de que el Uruguay inicie sus negociaciones, que el Uruguay comunique y eventualmente convoque al resto de los socios del Mercosur para avanzar. Sobre las rispideces, espero que no. Uruguay ha sido muy transparente y muy leal en esto. Todo proceso electoral puede sugerir un cambio. Nosotros hoy tenemos determinada posición de Brasil. No sé si va a cambiar. Sí sé que la que tenemos hoy nos sirve a los intereses uruguayos en el caso de avanzar bilateralmente con China.
Con lo cual, si no sirve ahora, aprovechemos. Bueno, bien, pese a esto que decía el presidente, que espera que no hayan rispideces y que todos fueron informados, la realidad es que las primeras reacciones en Argentina, que es de esperar que es el país que tenga más una visión más contraria o que importe más esa visión contraria, bueno, la verdad es que las primeras señales no han sido del todo positivas. Pueden ver algunas de las repercusiones en la prensa argentina que hubo en la siguiente placa en esta mañana. Básicamente fuentes innominadas, es decir, sin dar la cara, pero que básicamente lo que hablan es de que, por ejemplo, califican este paso de Uruguay como un delirio, que solamente el canciller Solá fue informado, pero que desde el equipo económico y desde otras áreas del gobierno no había información. Lo cierto es que se habla de tensiones en el Mercosur. Habrá que ver. China hoy en América Latina ya tiene acuerdos de libre comercio con 3 países, concretamente con Chile, con Costa Rica y con Perú. Vamos a ver si pese a estas primeras reacciones en Argentina, de todas maneras Uruguay se transforma en el próximo. Vamos a profundizar justamente en eso y para eso ya le doy la bienvenida a Nicolás Albertoni, especialista en temas y asuntos internacionales, docente. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Valentina, un gusto. Lo primero es precisar, desde el punto de vista, si se quiere, académico, de la mirada normativa sobre el Mercosur, ¿hay o no hay un impedimento normativo para que Uruguay negocie de manera bilateral? Y si no lo hay, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo hayamos estado diciendo que el consenso era lo que se precisaba y ahora parece que no? Bueno, primero a resaltar que hoy hablar de reglas en el Mercosur es complejo, porque la regla justamente es la excepción. Es decir, un bloque que ha padecido muchas excepciones en materia arancelaria, o sea que yo creo que ningún miembro hoy del Mercosur estaría en condiciones de poner una posición de veto a esta propuesta de Uruguay, ¿no? Que de hecho tiene un marco, es decir, esta propuesta de Uruguay no está básicamente queriendo cortarse solo, sino más bien que el que avisa no traiciona. El presidente ha anunciado en la última cumbre del Mercosur que tenía intenciones de avanzar en negociaciones bilaterales. Entonces, bueno, es en ese marco que se está dando. Pero tampoco escapa que, si lo quieren acompañar otros miembros del bloque, lo hagan. O sea que también hay cierta proactividad en dinamizar un bloque que necesita justamente ese dinamismo y Uruguay está puesto a darle esa impronta, ¿no? ¿Qué cambió desde que Tabaré Vázquez quería e impulsaba estas conversaciones y ahora? Pasaron algunos años, en aquel entonces quedó ahí por el camino, ahora parecería haber un contexto diferente. ¿Dónde están las principales diferencias a tu entender o desde tu punto de vista en este contexto que está permitiendo esta negociación? Sí, el mundo multipolar, vamos a decir, que veníamos viendo ya, de hecho, en la presidencia de Vázquez, ¿no? Un mundo que claramente no había ni un único ni dos actores preponderantes, Estados Unidos, China, también aparece Europa, Rusia y otros. Es decir, es el mismo, vamos a decir, ese es el mismo. Sí, los actores cambian, ¿no? Estamos viendo que en el caso de algunos meses de la presidencia de Vázquez, estábamos con un presidente Trump, que era claramente una impronta muy diferente. Y ahora tenemos una lógica, por lo menos en Estados Unidos, bastante más diversa de la que había antes. Igualmente, la proactividad de China es de larga data con Uruguay, ¿no? Y con América Latina en general. Entonces, no hay una cuestión muy nueva en esto, sino más bien los tiempos y acá el punto central. Un gobierno, y como lo decía ayer el presidente, decidido a dar pasos concretos. Que ahí yo creo que sí hay un elemento muy distintivo de lo que pasa ahora y lo que pasaba quizás algunos años atrás. Esta negociación o esta carta que llega del gobierno chino se da en un momento en el que viene sistemáticamente ganando terreno en relevancia China en América Latina. Hoy es el segundo socio comercial, viene desplazando desde algunos países como socio comercial a Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo entra este paso que da China al mandar una carta y decir estamos dispuestos a seguir negociando con Uruguay de manera bilateral en ese contexto? Sí, primero que resalta que el hecho de ayer es más bien una responsabilidad política del gobierno, porque ante esa intención de nada menos de un país que viene siendo 1/3 de nuestras exportaciones en los últimos años en promedio, que representa, por ejemplo, en términos de pagos arancelarios, cerca del 50% de los aranceles que Uruguay paga en exportaciones, bueno, si llega esa propuesta, naturalmente ayer se vio una responsabilidad política, decir, bueno, señores, tomémonos esto muy en serio desde Uruguay. Entonces, ahí hay una primera foto. Y lo segundo, yo creo que no es nuevo esa intención de China de avanzar, ¿no? Es decir, y a veces no por las dimensiones de los mercados, sino allá
en China cuáles serán sus objetivos, pero concretamente puede haber objetivos que trascienden lo comercial, de cercanía política, de cercanía narrativa a América Latina, que bueno, por eso será un juego, esto es diplomacia, ellos pueden jugar su juego, nosotros tendremos la limitante de hasta dónde se querrá llegar, en qué sectores, en qué rubros, en qué temas, pero bueno, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Entonces lo que ayer se está empezando es la factibilidad, que Valentina, déjame decirte que en todos los acuerdos existe eso, a veces con más se explicita más o menos, pero los que tienen músculo negociador en el mundo, los países, los acuerdos, los planes de factibilidad son casi que el paso cero. Bueno, dado que nosotros no tenemos mucha experiencia en Uruguay en negociaciones, es como algo que lo resaltamos. Pero es un paso necesario que tendrá después de, bueno, cuáles serán los sectores y el camino a seguir. En 5 segundos, ¿cuánto tiempo suelen llevar este tipo de negociaciones? No es difícil decirlo, pero si tenemos que hacer un promedio, posiblemente cuando hay buen equilibrio político entre ambos lados, perfectamente antes de un año un acuerdo de este tipo se podría cerrar. Repito, si se trabaja con mucha rigurosidad Bien. Y se pone foco en el acuerdo y no se abre diferentes frentes de debate, que ahí sí se le podría complicar a Uruguay, ¿no? Nicolás Albertoni, gracias por estos minutos. Un saludo. Bueno, vale, hay otro tema también que son las repercusiones, ¿no? ¿Cómo genera esto también en la oposición? Que de hecho ayer fue invitado por el propio Lacalle Pou a la reunión, el Frente Amplio. Exactamente, la reunión de ayer tuvo a todos los partidos con representación parlamentaria, incluyendo el Frente Amplio, con una intención de dar cierta unidad o respaldo a todo esto. Si te parece, vamos a empezar a repasar lo que decían los principales líderes de la coalición multicolor, donde todo era entusiasmo ayer por esta novedad. Los títulos de por sí no son el centro de la cuestión, sino qué es lo que encierra después ese tratado. Sí. Esperemos y tenemos la confianza de que... algo? No, recién se va a estudiar la factibilidad. Lo relevante es que China emita esta carta, esta respuesta al planteo de Uruguay y anuncie su voluntad de iniciar negociaciones, lo cual no solo es un mensaje para nosotros, sino también para el Mercosur. Porque China está diciendo que está dispuesta a iniciar una negociación con el Uruguay. Hace unos años, ante la posible reticencia un poquito. Entonces, me parece que este es un paso muy importante por lo que significa China, un paso muy importante políticamente para nosotros. Naturalmente, esto no significa de ningún modo que la voluntad del gobierno uruguayo y de los partidos presentes sea la de ir a una situación de fractura con el Mercosur, sino de mantener abierta nuestra condición de diálogo, como se ha mantenido hasta ahora. Esto es una novedad muy importante, sin duda. Es el comienzo de un camino, como todo camino tiene, y en particular cuando se trata de un tratado de libre comercio, tiene una larga duración, es un proceso largo, complejo. La primera parte se va a desarrollar en los próximos meses. Como decía bien el presidente Sanguinetti, hubo información en tiempo y forma a las cancillerías de los países que integran el Mercosur. Esto quiere decir que ya hoy los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Paraguay están informados sobre esta situación y tenemos, por supuesto, todo el sentido de buscar, ojalá, hacerlo en forma conjunta con el resto del Mercosur. Para cerrar, un apunte más, desde el Frente Amplio se emitió un comunicado en el que dicen que es positivo este interés de la República Popular de China de avanzar en un acuerdo de estas características. Dicen que van a analizar la información antes de tomar una posición en la medida que el gobierno divulgue más información sobre las condiciones de este acuerdo.